Y aquí estoy con mi hijo, lo traje con la terapeuta y el día de hoy vamos a hablar de un tema, muy bueno, muy importante, que se llama el niño emperador, ¿sí? El niño emperador son aquellos niños los cuales están acostumbrados a que les den todo desde muy temprana edad. Desde muy chicos a ellos les dan todo, están acostumbrados a que los apapachen, que les compren, tienen padres demasiados permisivos. ¿Y qué quiere decir con padres demasiado permisivos? Son padres que a sus hijos desde chiquitos los dejan hacer todo, ¿sí? Los dan todo. Tenemos la falsa idea, más que nada el mexicano tenemos la falsa idea de que a nuestro hijo le vamos a dar todo lo que nosotros no tuvimos y queremos darle todo a ellos. Y uno de los errores que cometieron conmigo era que me decían: ya que estés grande, la frutería es tuya y este negocio es tuyo y todo te va a quedar a ti. Entonces yo crecí mucho tiempo con la idea de que yo me iba a quedar con ello y no lo tengo el día de hoy, me dedico a otra cosa. Pero me doy cuenta que a mi corta edad, que en mi infancia me hacía daño que me dijeran que me iban a dar, que todo lo que ellos tenían era para mí. O sea, crecí con esa idea en la cual pues yo pensé y creí que no me debía esforzar, que no debía luchar. En cierta forma no quise ni estudiar, ¿sí? No quería estudiar porque yo tenía la idea de que todo lo que mi papá tenía, todo lo que mi mamá tenía, el negocito que tenían ellos, pues iba a ser para mí. Pero es un error que cometemos nosotros los padres y se da mucho aquí en México, se da mucho esa idea en la cual no queremos que nuestros hijos sufran lo que nosotros sufrimos. Estamos con la idea de que nuestros hijos tienen que tener una mejor vida que nosotros tuvimos. Y sí, pues lógico, es bueno. ¿Quién no quiere que tus hijos tengan una mejor vida que tú tuviste? Pero decírselos, estarle diciendo eso a nuestros hijos, de que no te preocupes, todo esto va a ser tuyo, no ocupo que te esfuerces, te va a quedar el negocio, te va a quedar la casa, te va a quedar esto. Pues le estamos plantando a nuestros hijos esa idea en la cual ellos en cierta manera no se deben de esforzar. ¿Para qué se va a esforzar a alguien si ya sabe que tiene, de una u otra manera, tiene su futuro ya asegurado? Entonces, los hijos o los niños con síndrome de emperador, o también son conocidos como los niños faraónicos, ¿sí? Son esos niños los cuales le queremos dar todo sin que ellos se esfuercen. Y por lógica y a la larga estamos conscientes que lo que estamos haciendo es haciéndoles un daño, porque no los estamos ayudando a que ellos crezcan, no los estamos ayudando a que ellos intenten superarse, a que ellos luchen, y muchas de las veces los limitamos sus sueños. Porque como te comentaba, mi mamá tiene una frutería y mi papá trabajaba con ella en aquel tiempo, pues tenía una frutería los dos. Entonces yo aspiraba a ser dueño de la frutería. Yo solamente quería limitarme a trabajar en la frutería y vender y ser un buen vendedor y ganar dinero, y me daba cuenta que ahí se ganaba dinero pues relativamente bien. Pero eso te limita, eso limitamos a los hijos con esa actitud de nosotros los padres. Limitamos a nuestros hijos con el hecho de que no queremos que nuestros hijos sufran, cuando estamos conscientes que el sufrimiento es inevitable. O sea, ellos tienen que batallar, tienen que valorar, tienen que aprender, tienen que darse cuenta de que la vida no es fácil, de que la vida cuesta, de que la vida duele, de que la vida te golpea en la cara, de que la vida, como te da cosas buenas, como te da risas, como te da, lujos, como te puede dar viajes, también te puede dar enfermedad, también te puede dar sufrimiento, también te puede dar duelo cuando se muere un familiar. Entonces, una de las características de los niños que tienen el síndrome emperador es que los padres no permitimos a nuestros hijos que ellos vivan la vida real, la que está allá en la calle. O sea, no la vida que nosotros queremos que ellos vivan, una vida sin sufrimiento, una vida sin batallar, una vida que no quieren que batalles lo que tú batallaste, y está bien. Es parte de la naturaleza humana, es parte de la naturaleza del ser humano que nosotros no queremos que nuestros hijos sufran lo que nosotros sufrimos. Pero gran parte del crecimiento que nosotros tuvimos es porque tuvimos situaciones las cuales fueron extremadamente difíciles. Y antes de entrar
con los, ¿cómo se llama? A lo que vengo, con los puntos para evitar, primeramente, cuáles son las características de un niño que tiene síndrome de emperador, y después cómo podemos evitar que nuestro hijo se vuelva un niño emperador o que se vuelva un niño tirano. Quiero hablarte de resiliencia. ¿Y qué es la resiliencia? La resiliencia es la capacidad que tenemos todos los seres humanos para podernos adaptar ante situaciones de extremo estrés, ante situaciones difíciles. Es la capacidad que tú tienes, porque yo sé que tú te has adaptado a situaciones difíciles y has podido salir adelante. Y te han dolido, has llorado, has batallado, has sufrido, ¿cómo se llama? Has vivido un chorro de cosas que han sido pues difíciles para ti. Pero no quieres que tus hijos las vivan. Pero esas situaciones son las que te formaron. Esas situaciones son las que te ayudaron a crecer. Y esas situaciones son situaciones las cuales es imposible que puedas evitar que tu hijo las vaya a pasar. No lo vas a hacer. Entonces, entre más trabajemos con nuestros hijos, su carácter, no temperamento, ojo, confundimos mucho el carácter con el temperamento. El temperamento te ayuda, el temperamento te hace actuar como animal. ¿Y cómo se lo explico yo a los muchachos del centro de rehabilitación donde yo soy director? ¿Qué es el temperamento? Es actuar por el instinto animal. Es como si un perro está comiendo, un perrito, un cachorrito está comiendo un hueso y se lo quieres quitar, ¿qué va a hacer? Te va a morder, ¿verdad? Te va a tirar la mordida. Eso es actuar con temperamento, es actuar por instinto. Pero cuando alguien actúa con carácter, pues tiene la capacidad de poder coexistir con las demás personas de una forma correcta, de una forma adecuada. Entonces, la resiliencia viene siendo personas que tienen carácter. Personas que se pueden adaptar ante situaciones extremadamente difíciles, de sufrimiento, de dolor, de tristeza y alegría, y manejan una línea, pues manejan un equilibrio, ¿sí? O sea, manejan un equilibrio y eso, apagué el carro, disculpa, traje a mi hijo con el terapeuta, y eso es lo que nosotros debemos inculcar a nuestros hijos. Ocupamos ayudarlos a que nuestros hijos se conviertan en unas personas resilientes, que se puedan adaptar ante situaciones de extremo estrés, ante situaciones difíciles, ante situaciones en las cuales van a tener que manejar la mayor tranquilidad del mundo para poder salir adelante. Pero si desde chicos tenemos o formamos hijos con el síndrome del emperador, ¿y qué hacía un emperador? Pues un emperador lo que quería lo tenía. Un emperador miraba a una mujer y aunque estuviera casada, la agarraba para él. Un emperador quería hielo y vivía en Egipto y mandaba a pedir hielo a Europa y no sabía cómo lo iban a hacer, pero se lo iban a traer. ¿Sí? Un emperador quería lo que él tenía, lo que él quisiera, lo conseguía. ¿Por qué? Porque tenía el poder para hacerlo, el dinero y lo que tú quieras. Entonces, un grave error que nosotros cometemos como padres es formar, ¿sí?, niños que tengan el síndrome del emperador. ¿Y cómo se fabrica un niño que tiene síndrome de emperador? Primeramente, no decirle nunca la palabra no. Hay que decirles que no. No le podemos decir que sí siempre. No podemos decir, mamá, déjame ir para allá. No, hoy no vas a ir. ¿Por qué? Porque no. ¿Para qué? Para que él también conozca cierto grado de frustración. Que la frustración no es mala. O sea, los instintos naturales hay instintos naturales como el sexo, como el deseo de ser feliz. Hay muchos instintos que son naturales. El problema es cuando esos instintos naturales se descoyuntan, se llevan al extremo. Pero no creo yo que le haga daño a tu hijo, que le manejes un poco de frustración y que lo enseñes a que no siempre va a tener lo que él quiere, no siempre va a conseguir lo que él quiere, no siempre el querer es poder, no siempre todo lo que quieres lo vas a lograr. Y tú te puedes dar cuenta el día de hoy, no todo lo que quieres lo puedes lograr. Yo quisiera tener aviones, quisiera tener muchas cosas y desgraciadamente, por más que me esfuerce, por más que trabaje, por más que emprenda, por más que quiera hacer cosas, pues difícilmente voy a tener un avión para mí solo. Difícilmente. Entonces, nuestros hijos tenemos que enseñarles la palabra no. ¿Y cómo le vas a enseñar la palabra no? Practicándolo. Que él se dé cuenta que también tiene limitaciones. Que también hay veces en las cuales tú tienes que ponerle un límite y decirle, hey, no, esto no. ¿Pero por qué? ¿Por qué no? Al fin y al cabo se supone que tú eres la persona adulta, tú eres la persona consciente, tú eres la persona analítica, tú eres la persona autocrítica que tiene la capacidad de poderle enseñar a él. Entonces es muy importante aprender o que él aprenda la palabra no.
Luego dice, darle todo lo que quieren para compensar las faltas de tiempo que se le dedica. Si tú quieres tener un hijo faraónico, si tú quieres tener un hijo que tiene el complejo del niño emperador, pues dale todo lo que él quiera. Porque muchas de las veces en estos tiempos, ahorita como estamos, es muy difícil poder estar 100% con ellos. Porque la mayoría de los padres o tienen 2 trabajos, o trabajan y llegan bien cansados, o tienen trabajo en lo cual el trabajo son 10 horas, 12 horas, y no puedes compensar estar con ellos. Pero como nosotros queremos compensar, no estoy contigo, no te doy tiempo, pero te lo repongo con algo material, y creemos que de esa manera es como nosotros podemos compensar a nuestros hijos. O sea, no te doy el tiempo porque trabajo, porque estudio, porque hago esto, pero te voy a comprar lo que tú quieras. Es como nosotros vamos a formar un niño que tenga el síndrome del niño emperador. Porque la forma correcta no es compensar. Al final, ¿cómo le vas a pagar a tu hijo algo por algo que tú consideras que está bien? ¿Cómo le vas a pagar a tu hijo el tiempo que no le dedicas? Porque tú estás trabajando, entonces quiere decir que traes complejo de culpabilidad. ¿Y qué quiere decir ello? Que tú sientes que estás fallando y lo quieres compensar con cosas materiales. Pero al final del camino, cuando llega a su adolescencia, cuando tiene 13, 14, 15 años, ahí se van a ver los resultados de nuestros errores. Ahorita si tienes hijos, sobrinos, y tienen 3, 4, 8 años, 10 años, 11 años, 10, 12 años, a esa edad pues tú los puedes controlar. Y aparentemente nuestros errores como padres no son tan tangibles, no se ven. Y la única forma que se pueden ver es que pues son enojones, etc, etc, etc. Pero llegas a la adolescencia, tus hijos llegan a la adolescencia y llegan a una edad en la cual los errores que cometimos nosotros como padres y que cometen ellos como hijos explotan. Y hay un detonante. Ya llega el momento en el cual a tu hijo no lo vas a poder detener. Va a llegar el momento en el cual a tu hijo le vas a decir, no te vayas, y le vas a poner seguro la puerta, pero se te va a ir por la ventana. Así le hacía yo en mi casa. Yo era súper vago y me escapaba de la casa, pero mis padres trabajaban todo el día, mi mamá trabajaba todo el día, mi papá salía de trabajar y se iba a pistear, mi mamá salía de trabajar y se iba a la iglesia. Y todo, para mi mamá, todo su mundo era iglesia y trabajo, ¿sí? Y en cierta forma cometió errores y en cierta forma me descuidó a mí, a mis hermanas, ¿sí? Y son errores que se pagaron. Como yo pagué posteriormente los errores a ser una persona desobediente. Yo también tuve mi pago, ¿sí? Pero los errores siempre se pagan. Entonces querer o intentar pensar que si a tu hijo le vas a dar todo, le vas a dar económicamente, le vas a comprar el celular que él quiera, la tablet que él quiera, le vas a comprar la ropa que él quiera, para compensar el tiempo que no le estás dedicando, y tú piensas que con eso te va a alcanzar, déjame decirte que no te va a alcanzar. No vas a compensar una cosa con otra. No vas a compensar la atención, escucharlos, que su autoestima crezca más. No lo vas a compensar con comprarle un celular, con comprarle un PlayStation, un Xbox, una tablet, con comprarle tarjetas para el Free Fire. O sea, no se va a compensar. Si tú piensas que, o creemos esa falsa idea que vamos a compensar una cosa con la otra, y eso nunca va a pasar. Otro de los síntomas también que tienen los niños que tienen síndrome emperador es que no sabemos ponerle límites. No sabemos ponerle límites. Tenemos esa falsa costumbre, esa falsa idea de que nuestros hijos van a ser nuestros amigos. Nuestros hijos no son nuestros amigos, nuestros hijos son nuestros hijos. No podemos tratar a nuestros hijos como nuestros amigos. ¿Cómo eres tú con un amigo tuyo? Le faltas al respeto, ¿verdad? Y, hey, güey, ¿qué onda, loco? Y le haces bromas, y esto y lo otro. Nuestros hijos nos van a querer tratar igual. O sea, y no podemos tener esa idea de querer tratar a nuestros hijos como nuestros amigos. Es por eso que tenemos que ponerle límites. Es por eso que tenemos que hacerle ver a nuestros hijos quién manda en casa, y en casa pues mandas tú. Y si eres un adolescente que me estás viendo, pues manda a tus padres. Y ellos son los responsables de ti, ellos son responsables legales y responsables ante Dios y responsables ante la sociedad de cómo te están formando.
Entonces un error muy fuerte, muy grande, como tenemos nosotros los padres, es que no sabemos poner límites a nuestros hijos. No nos gusta poner los límites, porque se van a frustrar, porque nos van a agarrar coraje. No es cierto, mis mayores corajes que yo tengo con mi papá, con mi mamá, la justificación que yo tengo. Porque yo les digo mucho en el centro de rehabilitación donde yo soy director. Si tú tuvieras que reclamarle algo a tu mamá, ¿qué le reclamarías? No, pues que no me puso atención y que no estaba conmigo y esto. Ah, ok. ¿Y a tu papá? No, pues que tomaba y nos dejaba y bla, bla, bla. Y ni uno me va a decir, es que yo estoy frustrado con mi papá porque me pegó una vez que hice esto. O yo estoy frustrado con mi papá porque, no sé, o sea, porque no me compré un Xbox. O sea, sí te duele, pero no es la mayor frustración. La mayor frustración que nosotros como hijos podemos tener con nuestros padres no es tanto en lo económico, sino es más que nada en el tiempo que no estuvieron. Es más que nada en la atención que no tuvieron. Es más que nada en la violencia que pudo tener mi papá con mi mamá. Eso es lo que más me lastimó a mí. ¿Y qué es lo que más me lastimó de mi mamá? Que mi mamá salía de trabajar y se iba a la iglesia. Y llegó en el momento en el cual yo no quise ir a la iglesia y ya no me llevó, porque no me podía llevar a fuerzas. Entonces llegaba mi mamá de trabajar y se iba a la iglesia, llegaba hasta las 9:30 de la noche a la casa, y pues yo donde andaba, pues al garete. La verdad, así andaba al garete. Cometí mi error por no haberla seguido. Pero eso fue mi error, no fue error de, ¿cómo se llama? De mi mamá. Pero te puedo decir, una de las mayores cosas por las cuales nosotros nos sentimos con nuestros padres es por lo que dejaron de darnos, no tanto en lo económico. Porque yo creo que una familia, mientras tengas tus frijolitos, tu comidita, el fin de semana, una hamburguesita, cuando se pueda, yo pienso que una persona es feliz. Así es feliz una persona. El problema es cuando hay violencia, el problema es cuando no hay límites, el problema es cuando tenemos un padre alcohólico, el problema es cuando tenemos una madre ausente, el problema es cuando vemos pleitos familiares, que vemos violencia familiar en la casa, que dicen, hijo de su Pink Floyd, otra vez se van a poner a pelear estos, otra vez. Y a su cuarto, y a subirle la música, y a empezar a escapar de su realidad. Y los hijos empiezan a conocer la forma de cómo escapar de su realidad. Y llegan a la adolescencia, llegan a la juventud y se dan cuenta que la forma de escapar de su realidad es consumiendo una sustancia. Pero me metí en otro tema. Ese es un tema relacionado con la prevención en adicciones y con las conductas antisociales enfocadas al área de las adicciones. Hoy día estamos viendo lo que son niños con síndrome del emperador. Entonces dice que si las normas son incoherentes, es como si no las hubiera. No fumes, pero yo fumo. No digas malas palabras, pero yo no bajo de puta a tu mamá. No hago traiciones, no robes, pero se dan cuenta que lléguele la copa y no le hablo, que le robo por allá y que transeo por acá. Entonces es imposible que los niños sigan las normas si son incoherentes, si no tienen lógica, si no tienen sentido y si no se cumplen. ¿Cómo le vas a decir a tu hijo que no tome si te ve tomando todos los fines de semana? ¿Cómo le vas a decir a tu hijo que no fume si te ve fumando? ¿Cómo le vas a decir a tu hijo que no sea grosero si ve que ofendes a su mamá? O sea, es ilógico y es incongruente que pase eso. Y otro es, pues, consumo de alcohol y drogas. Pues, desgraciadamente los niños terminamos o tenemos la tendencia a imitar todo lo que vemos, aunque lo odiemos, ¿sí? Imitamos lo que vemos, aunque lo odiemos, porque es el camino que nos enseñaron. Yo odiaba y aborrecía que mi papá le pegaba a mi mamá. Yo odiaba y aborrecía que mi papá era viejero. Yo odiaba y aborrecía que mi papá consumía drogas. Yo odiaba y aborrecía que mi papá era ofensivo. Y me terminé convirtiendo en lo mismo. Yo. No quiere decir que todo mundo sea igual. No quiere decir que todas las personas terminen igual. Pero es el camino que me enseñaron, ¿sí? Es como a mí me enseñaron a canalizar las cosas. Entonces, es ilógico que no quieras tener niños con síndrome de emperador si tienes en tu casa, si
no conocen la palabra que no, si queremos compensar el tiempo que no estamos con ellos y lo queremos compensar con economía, con regalos, con netbots, si no les ponemos límites, si las normas no son coherentes, si yo digo una cosa pero hago otra, o si consumimos alcohol y droga en la casa, tabaco, lo que tú quieras. Yo no voy a decir que es bueno y que es malo. Eso tú pones las reglas, pero es imposible que a tu hijo le digas que no si tu hijo lo está viendo. Es imposible que tu hija tenga una autoestima alto y que quieras que se agarre a una pareja buena, a un buen hombre, si ellos se dan cuenta que a tu mamá no la baja de prostituta, y que puta, y que vete a la fregada, y que si no quieres vete, y ponle, y le bajas la autoestima a la mamá, y le bajas la autoestima a los hijos, porque los hijos están viendo que esa es la forma como debe ser una mujer. Así debe de ser una mujer debe de aguantar, una mujer debe de aguantar violencia, debe aguantar golpes, debe aguantar desprecio, porque el hombre es el que trae la comida a la casa. Y después pasa el tiempo y te das cuenta que tu esposo, tu hija, que tanto amas, tu chiquita, tu niña, se casa con un güey, con un ojete, con un golpeador, viejero, cocaíno, etc, 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 etc. Y luego dices, ¿por qué? Porque fuimos lo que nosotros le enseñamos, fuimos lo que nosotros formamos. Nosotros le dimos a entender que una persona tiene que aguantar y puede vivir de esa manera. O sea, desgraciadamente las cosas así son. Y disculpa si he dicho una que otra grosería, no acostumbro a decir groserías, pero es un tema pues muy fuerte en el cual nos damos cuenta que no queremos que nuestras hijas anden con hombres que valen chetos, pero nosotros somos expresivos, somos déspotas con la esposa, con su mamá, y pues por lógica pues va a agarrar algo similar, porque es la forma que conoce amar. ¿Ok? ¿Cómo evitar que tu hijo se convierta en un niño que tiene el síndrome emperador o en un niño que sea tirano? Poner normas desde el principio. Desde un principio hay 3. Y aparte, bueno, disculpa, aparte yo lo grabo y lo subo al YouTube. Por eso. O sea, todo esto lo descargo y ya lo tengo que editar porque ya hablé en esto. Pero todo esto lo descargo y lo subo para el YouTube. Entonces, no pasa nada. Todo va para el YouTube. Entonces dice, ¿cómo evitar que tu hijo se convierta en un niño tirano? Pues poner normas desde un principio. Desde un principio, poner normas, desde un principio ponerles límites, decirles qué es lo que no pueden hacer y qué no pueden hacer. Nuestros hijos hay muchas cosas que no van a entender. Tu hijo te va a decir, papá, cómprame el nuevo PlayStation que vale 15,000 creo. Y pues para él va a decir, cómpramelo. Pero tú sabes que para que compres un PlayStation, pues te tienes que endeudar o tienes que pedir prestado o tienes que, no sé cuánto ganes al mes, pero es una parte de tu salario mensual que tienes que destinar a otra cosa. Entonces, los niños no conocen los límites. Los niños no conocen, no saben, el niño nada más va a pedir. Y es muy importante que pues, nosotros aprendamos a ponerle límites. Dice, ¿cómo evitar que su hijo se convierta en un niño tirano? La violencia es intolerable, la violencia es intolerable. Yo me hice viral, yo me hice relativamente viral en TikTok. Tengo un video el cual tiene más de 500,000 reproducciones, tiene más de 50,000 corazones y tiene más de 345 veces compartido aquí en TikTok. Ahí lo pueden buscar abajo. El video se llama Cuando mi papá le pegó a mi mamá. Y en ese video yo relato cómo mi papá le estaba pegando a mi mamá y yo estaba viendo y yo le dije a mi mamá, ¿sabes qué, mamá? Ya que le pegó, no voy a permitir que nunca mi papá te vuelva a pegar. Y yo recuerdo que me fui de vago a los días, a las semanas, me fui de vago y un día regreso y otro día mi papá le había pegado a mi mamá. Y mi mamá me dijo, hoy me dijiste que me ibas a cuidar y todo ese rollo. Y había mucha polémica porque mucha gente pues tiene más de 500 comentarios. Y mucha gente dice, es que no era tu obligación y es que lo otro, es que la obligación era tu mamá. A lo mejor sí, la obligación era de mi mamá. Pero lo que yo voy es que la violencia que yo vi en mi casa, la violencia que yo vi con mis hijos, con mi papá, perdón, en cierta forma yo la repliqué. En cierta forma yo también fui violento con mi esposa. Yo también fui ofensivo. Yo también llegó un momento en el cual ella me empujó y yo le llegué a empujar.
y no quemaba rollo, pues que yo tengo más fuerza que ella y que nunca va a ser igual la misma fuerza que tenemos uno y el otro. Entonces, la violencia es intolerable. Luego, fomentar la empatía. ¿Qué es la empatía? La empatía es aprender, enseñarlo a nuestros hijos a ponerlos en el lugar de la otra persona. Nunca es permitido, no debemos de permitir que nuestros hijos se burlen del gordito, se burlen del pobre, se burlen del tartamudo, se burlen de la persona que es pobre. No lo debemos de permitir. Y sabes que yo nunca lo hice porque yo tengo un primo que estaba gordito, ya no va al gimnasio y está normal. Pero en aquel tiempo era gordito, bien gordito. Y yo me daba cuenta que todos los de mi salón se burlaban de él. ¡Ey, gordo panela! Y gordo y esto. Nadie lo quería agarrar para el fútbol, nadie lo quería agarrar para el básquet y todo ese rollo. Y me daba cuenta que... Disculpen, pasó el del panadero con el pan. Es que estoy con el terapeuta aquí con mi hijo. Estamos en México, señores. Entonces me daba cuenta que mi primo sufría. Yo lo miré llorar a mi primo. Yo miré llorar a mi primo porque se burlaban de él porque estaba gordo. Entonces me dolía el corazón. Y había algo dentro de mí que me dolía y que decía, pues era mi primo. Y el único primo hermano que tenía aquí en Mochis, yo soy de la ciudad de Los Mochis. Y que se burlaran de él. Varias veces, no les he hecho mentiras, varias veces clavé gente, que no está bien, pero clavé plebitos porque se burlaban de él. Los agarraba patadas a la fregada. Pero algo muy importante es fomentar la empatía en nuestros hijos. A enseñarlos a que no se deben de burlar de nadie. No son más que nadie. No se deben de burlar si es rico, si es pobre, si si es pobre, si está feo, si sus papás son pobres, si sus papás son borrachos, no. Debemos de fomentar la empatía con ellos, porque estamos formando unos niños que el corazón lo están llevando a cabo, o sea, el corazón lo están echando a andar. No estamos formando personas tiranas, estamos formando personitas, niños empáticos. Niños que entienden el sufrimiento de los demás. Niños que tienen la capacidad de mirar y a detectar cuando un amiguito de él no le dan para gastar y que pum, ahí te va, una torta, un refresco, dar una mordida a la torta. Pero todo eso en el transcurso del tiempo, en su adolescencia, en su juventud y en su adultez, va a tener excelentes dividendos. Tener hijos que son empáticos, formar hijos empáticos en su adolescencia, en su juventud, en su adultez, va a tener un excelente dividendos porque es gente que va a aprender a dar. Es gente que va a saber. Esos niños que el día de hoy les inculcamos el valor de la empatía, el día de mañana van a saber dar y por lógica van a recibir también. Dice, enseña y promueve y premia el esfuerzo. ¿Sí? Enseñar, promover y premiar el esfuerzo de nuestros hijos. Primeramente, escucha bien lo que dice. Primeramente, enseña. Entonces, para que a nuestros hijos les enseñemos el valor del esfuerzo, primero tienen que ver ellos que nosotros nos esforzamos, que nosotros luchamos, que nosotros no nos rendimos, que nosotros no aventamos las canicas como cuando estábamos chiquitos, que nos peleábamos, aventábamos las canicas y decíamos, ya no juego, ahí estuvo, me rajo. Sí, entonces está bien padre esto que está diciendo aquí porque dice enseña, promueve y premia el esfuerzo. Sí, o sea, promover es llevarlo a cabo y premiarlo es cuando tú te das cuenta que un hijo tuyo se está esforzando, pues lo vas a premiar. El penúltimo que llevamos a cabo es predica con el ejemplo. Es imposible que nosotros le digamos a nuestros hijos, no hagas esto si ellos están viendo que nosotros lo hacemos. Por lógica. Y como último, es la comunicación, es la clave. Es tener comunicación con nuestros hijos, aprender a hablar con ellos, aprender a dialogar con ellos, aprender a escucharlos y aprender a hablar. Pues yo espero que te haya gustado. Mi nombre es Moisés Sánchez. Me puedes seguir también en YouTube. Me puedes seguir en Instagram. Me puedes seguir por mi fanpage. Me puedes buscar como Moisés Sánchez el blog. Yo deseo que Dios te bendiga y que tengas una excelente tarde. Y no formemos hijos con el síndrome de los niños emperador. Excelente tarde.